Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado, el ejército israelí encontró en el interior de un túnel en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, 6 cadáveres que identificaron con los de 6 de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre del año pasado durante su incursión en el sur de Israel. Eran 2 mujeres y 4 hombres de entre 23 y 40 años de edad, entre ellos un estadounidense. El análisis forense posterior reveló que habían sido asesinados de un tiro en la cabeza entre 48 y 72 horas antes de ser encontrados por las tropas israelíes. El descubrimiento de los cuerpos, después de meses de negociaciones estancadas para un alto el fuego, provocó que decenas de miles de personas se unieran a una manifestación convocada sobre la marcha el domingo por la noche en el centro de Tel Aviv. El mayor sindicato del país y algunas universidades se han puesto del lado de los manifestantes y han llamado a movilizaciones para esta misma semana. Algunos miembros de la coalición de gobierno de Netanyahu le han exigido que se busque lo antes posible un acuerdo con Hamás para recuperar a los 97 rehenes restantes, de los que unos 60 se cree que están aún con vida. La manifestación del domingo en Tel Aviv ha sido la mayor de los últimos meses. Los asistentes inundaron un céntrico cruce de la ciudad con banderas israelíes y pancartes que decían cosas como «Estaban vivos, detengan la guerra y traedlos ya a casa». Estos 6 cadáveres no han hecho más que agravar la división entre quienes están a favor de llegar a un acuerdo con Hamás cuanto antes y recuperar con vida a todos los rehenes que sea posible, y los que creen que es más importante derrotar a Hamás sin negociar nada con ellos. Para los de Hamás, tener menos rehenes vivos obviamente reduce su poder de negociación. La banda, de cualquier manera, culpó a Israel y a Estados Unidos de la muerte de los rehenes. Aseguran que murieron a causa de un ataque aéreo, algo que desmiente la propia autopsia. Pero Netanyahu no es el único que no quiere negociar. En el otro lado, Yahya Sinvar, que actúa ya de forma completamente autónoma dentro de la franja, no tiene interés alguno en acordar nada con los israelíes. Pretende resistir hasta el último hombre y convertir la ocupación de Gaza en una pesadilla para su ejército. Sabe que cuanto más se prolongue esto, mejor para los intereses de la organización, que pasan por deslegitimar a Israel en el plano internacional. Tanto para Netanyahu como para Sinvar, los reveses militares se acumulan. Jamás ha visto diezmada su capacidad de combate en Gaza, mientras que Israel tiene que diversificar sus fuerzas ya en 3 frentes. En Gaza, obviamente, contra Hamás, en el norte contra Hezbollah y más recientemente contra insurgentes en Cisjordania. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, lleva meses presionando al primer ministro para que acepte un acuerdo de alto el fuego que permita salvar a los rehenes que quedan con vida a cambio de una serie de concesiones que estarían aún por negociar. Pero Netanyahu no es partidario de negociar nada, ya que considera que eso es dar oxígeno a Hamás. Cree que si retiran del sur de la franja se retiran ellos, la organización se podría reconstruir rápidamente. Quieren mantener el control del denominado Corredor de Filadelfia, es decir, la línea fronteriza entre Gaza y Egipto, para evitar que a los soldados de Hamás les lleguen suministros. El hecho innegable a estas alturas es que se ha empantanado Israel en una guerra que no puede ganar. El ejército está sometido a una gran tensión, la sociedad israelí se encuentra dividida, la economía está sufriendo mucho y la guerra podría extenderse al norte y al este del país, complicándole aún más las cosas. Conforme nos acercamos al primer aniversario de los atentados, de los horribles atentados del 7 de octubre del año pasado, de 2023, es hora ya de ir reconociendo que los métodos que se han ensayado hasta el momento presente para conseguir la liberación de los más o menos un centenar de rehenes que aún se encuentran retenidos en la Franja de Gaza en manos de Hamás, entre los que hay, por cierto, 4 ciudadanos estadounidenses, no están funcionando. Joe Biden lo ha intentado varias veces, pero no ha conseguido que Israel y Hamás acepten un alto el fuego y un intercambio de rehenes por presos, a pesar de que llevan desde Estados Unidos varios meses insistiendo en el tema. Se conoce que tanto los de Hamás como el propio gobierno israelí se toman a chufla a Biden, a quien dan ya por amortizado.
De entenderse, lo harán con quien gane las elecciones del 5 de noviembre. Entre tanto, todo lo que les llega de la Casa Blanca lo ponen en cuarentena. No vaya a ser que luego se tengan que desdecir a toda prisa. Queda poco tiempo para las elecciones estadounidenses, son el próximo 5 de noviembre, es decir, 2 meses a efectos prácticos, y dependiendo de quién gane, tanto israelíes como los de Hamás irán en una u en otra dirección. Esto de las elecciones estadounidenses está condicionando muchas cosas en todo el mundo. Nadie quiere dar un paso más largo que otro, no vaya a ser que luego tenga que retroceder dentro de un par de meses. Y como Kamala Harris y Donald Trump están empatados en las encuestas, técnicamente empatados, pues nadie quiere equivocarse. Los intentos de rescate israelíes han tenido un éxito como mínimo limitado. Este domingo, durante una operación militar, sus tropas descubrieron en un túnel en la localidad de Rafah, que es la más meridional de la Franja de Gaza, los cadáveres de 6 rehenes que habían sido asesinados por sus captores apenas unas horas antes, entre 24 y 72 horas, según han concluido los forenses. Entre ellos estaba Hersh Goldberg Polin, un israelí con nacionalidad estadounidense cuyo rostro se había hecho muy famoso en Estados Unidos, porque no es el único rehén con nacionalidad, con pasaporte estadounidense, pero este era especialmente conocido porque sus padres, que viven en Estados Unidos, llevan desde octubre del año pasado insistiendo en el tema y haciendo campaña dentro del país con la historia de su hijo, de tal manera que han salido en televisión, están presentes en redes sociales, en la prensa digital, etc. De hecho, participaron los padres de Goldberg Polin en la Convención Nacional Demócrata, que tuvo lugar hace apenas un par de semanas, el mes pasado, y se dirigieron incluso al público. El responsable de la muerte de Hersh Goldberg Polin y de todos los demás es Hamás. No hay más responsables que ese. Hamás, y concretamente su jefe dentro de la Franja de Gaza, que es Yahya Sinbar. Ellos fueron quienes entraron en Israel el 7 de octubre del año pasado, los que perpetraron aquel espantoso atentado contra la población civil completamente indefensa y los que apresaron a unos 250 rehenes y se los llevaron a la Franja de Gaza. Son ellos, y solo ellos, los culpables de aquellos asesinatos y el sufrimiento constante de los rehenes en Gaza. Dicho esto, algo que a estas alturas parece mentira, pero creo que hay que dejar claro. ¿Por qué? Pues porque de un tiempo a esta parte ya han pasado, no llega un año, nos acercamos a los 11 meses, pero ya queda poco para que se cumpla un año de esto, pero se diría que por todas las cosas que han pasado, pues no ha transcurrido un año, sino mucho más tiempo. La guerra de Gaza parece que lleva ahí siempre entre nosotros y en cierta medida lleva ahí siempre entre nosotros, o desde luego de hace muchos años. Esta última es la cuarta guerra de Gaza, de hecho. Pero bueno, el hecho es que a lo largo de los últimos meses hemos visto cómo se iba desplazando la culpa hacia los israelíes. Luego hay que recordar una y otra vez. Poco menos que ellos eran los culpables de ser objeto de un atentado terrorista. Y no es así. Bien, el hecho es que quien empezó esto fueron estos comandos de Hamás, que entraron a sangre y fuego, nunca mejor dicho, aquel día, 7 de octubre, en territorio israelí, y fueron directos contra la población civil, a la que asesinaron sin miramientos, más luego tomaron a decenas de personas y se las llevaron en sus vehículos hacia el interior de la Franja de Gaza con intención de utilizarlas como moneda de cambio. Muchos de ellos han sido recuperados con vida, otros intercambiados y otros directamente han sido asesinados. Bien, desde entonces se ha intentado un poco de todo, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha decidido llegar hasta el final y canjear todos los rehenes. La única manera que puede hacerlo es sentándose a negociar. Es decir, que Benjamin Netanyahu ha tenido el poder de conseguir su liberación, pero ha elegido una y otra vez no hacerlo, arguyendo distintas razones, dependiendo del momento. Desde el pasado mes de diciembre se ha propuesto intercambiar rehenes por prisioneros palestinos, los que están bajo custodia israelí, se han propuesto muchas veces. Le han propuesto a
a Netanyahu en más de una ocasión hacer un intercambio que favorecía abiertamente a Hamás. Y es normal que en ese punto no quisiese llegar a un acuerdo. En cierta medida los de Hamás querían poco menos que un dictado, es decir, utilizar ese atentado contra la población civil para conseguir la excarcelación de la práctica totalidad de sus presos que están en cárceles israelíes. Esto, claro, en principio, si se hubiesen avenido los israelíes desde el principio a eso, hubiera conducido a un alto el fuego duradero, que serviría para una solución diplomática para la guerra. Bien, esta, de hecho, hoy por hoy, la de llegar a un acuerdo, no evidentemente el que le gustaría a Yahya Sinwar, por supuesto, aunque Yahya Sinwar no está hoy por ningún tipo de acuerdo, quiere aguantar todo el tiempo que haga falta. El que esto se prolongue conviene y mucho además a sus intereses, pero vamos a llegar a un acuerdo no tan ambicioso por parte de Hamás, pero algún tipo de acuerdo de este estilo es la única fórmula que podría garantizar el retorno con vida de todos los rehenes de Gaza. Pero Netanyahu, que ya ensayó este procedimiento en noviembre del año pasado, cuando alcanzaron, no fue propiamente un alto el fuego lo de noviembre, fue más una tregua que duró justo una semana, creo que entre el 23 o el 24 de noviembre y el día 1 de diciembre, que pararon los combates y hubo un intercambio de rehenes por presos. Desde entonces todo está parado en ambos lados. Sinwar acepta liberar rehenes, no le pone pegas, pero a cambio de que Israel libere a todos los presos palestinos, muchos de los cuales están allí por haber cometido uno o varios atentados terroristas con muchísimas víctimas. Lo que Sinwar pide, en definitiva, es que se entreguen criminales a cambio de inocentes. Bien, sobre esto se basa Netanyahu para negarse a ir más allá. Algo comprensible, pero que no está funcionando. Es decir, Netanyahu está tomando la propuesta de máximos de Yahya Sinwar y asumiendo que esa propuesta de máximos no se puede rebajar. Pero el hecho es que si algo han demostrado los 9 meses que han transcurrido ya, 11 desde la que empezó la guerra y 9 meses desde que concluyó la tregua, si algo sabemos ya, es que la presión militar per se no funciona con Sinwar. Y en la guerra es importante comprender lo que motiva al enemigo. Para Sinwar, el elevado número de muertos palestinos en Gaza, que alcanza ya las 40.000 personas, con todo el dolor que eso conlleva, favorece en realidad su interés principal, que no es ahorrar las muertes palestinas, ni muchísimo menos. Su interés principal es deslegitimar a Israel a nivel internacional, cosa que esta guerra en Gaza está consiguiendo sobradamente. Luego, por su parte, Netanyahu tampoco está realmente interesado en un acuerdo sobre los rehenes. En los términos que propone Hamás, desde luego que no, y sería suicida llegar a un acuerdo con los de Hamás en esos términos. Ya lo he dicho antes, sería escambiar o intercambiar asesinos por inocentes, criminales por inocentes. Pero es que tampoco está interesado en un acuerdo que se realice sobre unos términos más matizados después de una negociación. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo su supervivencia política. Mientras haya rehenes en Gaza, tiene una justificación para continuar la guerra. Lo que empuja esta guerra son los rehenes y ninguna otra cosa. Él a los israelíes se lo explicó. Vamos a recuperar hasta el último paisano que se han llevado estos criminales. Y vamos a traerlos de vuelta a casa con vida. Bien, no ha conseguido hasta la fecha ninguna de las dos cosas. Pero mientras la guerra continúe, puede ignorar las reclamaciones que le han hecho desde la oposición israelí para que nombre una comisión de investigación sobre la gestión de la guerra, sobre los objetivos que no se terminan de cumplir nunca. Mientras continúe la guerra, tampoco tiene que ir a unas elecciones anticipadas, que hoy por hoy, según están las encuestas, Netanyahu perdería seguro, y eso obviamente ya supondría el fin de su carrera política. Netanyahu tiene una capacidad de reinventarse considerable, pero, caray, no tanto. Está muy mayor. Va a cumplir ahora en octubre 75 años.
está demasiado mayor como para reinventarse. Luego, además, una vez fuera, tendrá seguramente una jubilación espantosa, seguramente perseguido por casos de corrupción y por todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre del año pasado. De hecho, y esto es algo que le echan en cara muchísimos en Israel, él era el primer ministro en el momento de los ataques. Esto es algo que a veces se olvida. Fueron posibles esos ataques, los responsables de los ataques, como ya he dicho al principio, son los de Hamás y nadie más, pero esos ataques fueron posibles por un catastrófico fallo de inteligencia. De una inteligencia sobre la que mandaba Netanyahu, que por algo era el primer ministro. Así que hoy por hoy, la única forma que tiene de sobrevivir políticamente es continuando con la guerra. Es cierto que Netanyahu habla de los rehenes y de su voluntad de recuperarlos con vida, pero también es cierto que lleva meses saboteando de forma muy activa cualquier posibilidad de acuerdo. Una de las cosas que le están pidiendo los mediadores, ya sabéis que hay mediadores informales, los de ellos en Estados Unidos, aunque no de manera directa, pero sí Egipto o Qatar, es que una manera de empezar a hablar, un buen gesto, sería abandonar el control de la frontera entre Gaza y Egipto, lo que se conoce como Corredor de Filadelfia. Netanyahu no tiene intención alguna en abandonarlo. Asegura que mantener ese corredor es necesario para impedir que Hamás se rearme. Pero el hecho es que el ejército israelí no capturó ese corredor hasta este mismo verano. Es decir, 9 meses después de comenzada la guerra. Es práctico disponer del control de esa franja de territorio, pero también es costoso e imposibilita cualquier tipo de acuerdo. Aparte de eso, Netanyahu ha estado ordenando operaciones militares en varios momentos muy delicados, en los que parecía que las negociaciones podrían avanzar. A principios de enero de este año, cuando el acuerdo de rehenes en 3 etapas estaba ganando fuerza, Netanyahu autorizó la liquidación del jefe adjunto de Hamás, de Saleh al-Aruri. Esto lo hizo en Beirut. Esto detuvo en seco las conversaciones. A principios de abril, justo cuando Estados Unidos, Egipto y Qatar lograron un avance notable en el acuerdo de rehenes, un ataque israelí en el norte de Gaza mató a 3 hijos y 4 nietos del entonces jefe político de Hamás, de Ismail Haniyeh, que pasó a mejor vida hace no mucho tiempo, este mismo verano, cuando estaba de visita en Irán, en Teherán. Las negociaciones volvieron a estancarse. El patrón, como vemos, es obvio. Cada vez que se avanza algo, Netanyahu lo interrumpe en seco. En múltiples ocasiones, durante los últimos meses, Netanyahu se ha comprometido a llegar a un acuerdo. Es decir, él en principio no está en contra, o al menos eso es lo que le dice a los estadounidenses. En reuniones privadas con Biden o con gente de su equipo, con el Departamento de Estado, ha llegado a afirmar que no tendría ningún problema y que habría que sentarse y que estaría dispuesto a ceder. Pero luego esto hace que los estadounidenses se ilusionen, anuncien que la cosa marcha y luego en público Netanyahu cambia de opinión. Esto sucedió el pasado mes de mayo. Biden anunció, de manera un tanto temeraria, sabiendo que ya se le había jugado alguna vez, anunció su acuerdo con Netanyahu y el propio Netanyahu se encargó de desmentir en público. Esto volvió a pasar la semana pasada, después de una reunión larguísima que tuvo Netanyahu con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Antony Blinken. Lo mismo. No, esta vez sí que sí, ya va para adelante y lo desdecía Netanyahu poco después. Una negociación, cuando hay rehenes de por medio, es algo muy delicado. Hay verdaderos especialistas en este tipo de negociaciones. Cuando hay diferencias entre las partes y uno quiere que las negociaciones sigan para adelante, se pone el énfasis en los puntos en común. Los puntos en común que se pueden encontrar o que ya se han alcanzado. Al menos en las declaraciones en público. Si uno lo que quiere es que esas negociaciones fracasen, lo que se hace es lo contrario. En público
se insiste en las diferencias. Bien, no hace falta que os lo recuerde que Netanyahu solo habla de las diferencias, solo habla de los problemas y no de algunos puntos en común que podrían encontrar. Quizá su postura maximalista pueda tener sentido. No tenemos nada que negociar con unos terroristas sanguinarios. El problema es que esos terroristas sanguinarios siguen teniendo acción de los tuyos y los están eliminando. Y el modo que habías escogido para liberarlos no está funcionando, al contrario, van cayendo. No lo sé, quizás sea imposible alcanzar un acuerdo integral sobre los rehenes. Y quizá deban los Estados Unidos ir por su cuenta. Los Estados Unidos están metidos en esto porque secuestraron ciudadanos estadounidenses. Quedan todavía 4 estadounidenses retenidos en Gaza, al margen del que mataron el otro día. Otros 4 estadounidenses fueron secuestrados el 7 de octubre, pero se ha confirmado la muerte de los 4 ya. Si quieren ir por ahí, deberían hacerlo rápidamente, antes de que también les maten a ellos, como resultado de la decisión de Netanyahu de no llegar a acuerdo alguno. Es decir, dejar a un lado por ahora a los rehenes israelíes y buscar un acuerdo parcial y mucho más pequeño. Esto sería doloroso y complicado, claro. Estados Unidos considera a Hamás un grupo terrorista y, mantiene una política de no hacer ni una sola concesión en lo que respecta a los rehenes estadounidenses, lo cual es lo suyo. Es decir, cualquier negociación tendría que ser indirecta, pero las conversaciones actuales ya son indirectas. Los verdaderos mediadores son Qatar y Egipto, como decía antes. La construcción de un canal de comunicación, de encontrar un mediador, es a menudo la parte más difícil de cualquier negociación. Bien, en este caso ya existe. En cuanto a los términos del acuerdo, la Casa Blanca tendría que plantearse qué es lo que está dispuesta a entregar a cambio de esos estadounidenses. Estados Unidos no está haciendo la guerra en Israel, no lo olvidemos. Ni tiene presos de Hamás en sus cárceles que entregar a cambio. Ahí tendrían que ingeniarse algo. Y este tipo de acuerdo, de cualquier manera, en el caso de que llegasen, que lo dudo, no se centraría tanto en lo que Estados Unidos puede ofrecer a Hamás, sino en las ganancias estratégicas de cara al futuro que Hamás podría obtener al llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Desde la perspectiva de Hamás, desde su punto de vista, un acuerdo como este podría ser muy interesante, porque pondría sobre el tapete que hay diferencias obvias entre dos aliados muy cercanos, como son Israel y Estados Unidos. Esto favorecería sus intereses. Y además revelaría que Netanyahu es abiertamente un obstruccionista. Aunque, tal y como está dirigido Hamás hoy, quizá a quien más les interese sea el propio Netanyahu. No olvidemos que los 4 estadounidenses detenidos en Gaza, aparte de estadounidenses, son ciudadanos israelíes. No sé, si llegasen a liberarlos, eso daría una mala imagen de Netanyahu y pondría de relieve que Biden, en este caso, estaría dispuesto a hacer más por los israelíes que el propio primer ministro de Israel. Por supuesto, los republicanos, empezando por Donald Trump, podría presentar todo esto pues, como una traición a Israel en un momento tan sensible, justo antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Pero también el gobierno podría presentar argumentos sólidos sobre la responsabilidad que tiene como gobierno de Estados Unidos de amparar y proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses, que lo han intentado por otras vías y al final lo van a conseguir por estas. O quizá podría esperar hasta después de las elecciones, cuando ya la cosa esté decidida y bien, el que venga, que decida si va por ahí o no va por ahí. Pero eso sí, es que las elecciones son dentro de 2 meses. Es decir, para Netanyahu, un acuerdo de estas características sí que le pondría contra las cuerdas. Biden, por lo demás, está de retirada, pero ha sido muy cercano a Israel, no ya durante su mandato, sino durante toda su carrera política. Es decir, hacer esto en el momento final, cuando se está despidiendo, sería impropio y menos traicionar a los israelíes.
Eso sí, llegar a este acuerdo tampoco rompería del todo los lazos con Estados Unidos. Los israelíes no se pueden permitir semejante ruptura. Vamos, el problema aquí yo veo que sería el tiempo. Quedan apenas 2 meses para las elecciones y Biden está ya completamente fuera de juego. Pero quizás es el único modo en el que pueden presionar a Netanyahu para que al menos se siente a negociar. En esa misma negociación puede ir ganando algo de tiempo. Ese tiempo para los rehenes es un tiempo precioso. Respecto a Biden, es perfectamente comprensible que no quiera complicar las cosas a su sucesora, Kamala Harris, que al menos durante la campaña tendría que explicar esto. Es decir, tendría que explicar por qué se ha llegado a un acuerdo con Hamás, por muy indirecto que sea. Eso sí, esta solución de presionar a Netanyahu para que se acabe esto vale también para Trump, en el caso de que Trump gane las elecciones. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jaume, que es de Barcelona y que a raíz del programa de ayer sobre los problemas del alquiler plantea el tema de la sostenibilidad del crecimiento urbano. Hola Fernando. He acabado ahora el podcast que has hecho con Rubén en relación a la vivienda, que estoy pues extremadamente de acuerdo con prácticamente todo lo que exponéis, porque lo he vivido recientemente, entonces sé lo que se sufre con el tema del alquiler. Y sí quería poner un tema también sobre la mesa, que quizá no habéis comentado, eh, que es el cuán sostenible es que las ciudades sigan creciendo tanto, ¿no? Y esta expansión. Y quería poner un caso paradigmático que es, bueno, el municipio en el que resido yo, que es un municipio a las afueras de Barcelona, que cuando mi familia llegó hace 25 años tenía unas 38.000 personas aproximadamente y ahora ya pasamos las 50 o estamos muy cerca de pasarlo. Y hay unos planes extremadamente agresivos para que esto crezca pues bueno exponencialmente y suba pues de los 50 igual a los 70 80.000 personas en un corto o medio plazo. Para ello van a edificar hasta el último centímetro cuadrado que haya de suelo, tirando abajo bosques que han estado toda la vida, zonas que va a tocar casi la playa o campos que antes había que se utilizaran para hacer otras cosas, ¿no? Y como espacios naturales. Entonces mi pregunta ¿es necesario que un municipio como este tenga que absorber a 80.000 personas a futuro y para ello haya que arrasar todo lo que haya? Yo entiendo que la gente quiere vivir cerca de las grandes ciudades por temas evidentes, pero también habría que hacer quizás desde las administraciones, ¿no? Esa autocrítica, ¿no? Ese análisis de decir, bueno, este es un municipio que debería de poder absorber X, ¿no? Igual que yo no me planteo que en Barcelona haya 30 millones de personas viviendo, ¿no? En el área municipal. Pues no me planteo que en este tipo de municipios haya, pues eso, un municipio en el que caben 50.000 o 40.000, que haya 80.000 o 90.000. Ya te digo, yo creo que quizá eso habría que planteárselo porque sí que he visto en otros municipios que está pasando lo mismo, que espacios naturales que la gente siempre ha utilizado, ¿no? Para quitarse un poco de tanto edificio y demás, pues que se va a ir todo fuera y me preocupa que acabemos un poco como la película de Blade Runner, ¿no? Que sea todo edificios altísimos, que desde el suelo no se pueda ver el sol casi, ¿no? Estoy exagerando un poco, evidentemente, pero bueno, un poco que eso que creo que toda ciudad debería tener espacios naturales. En las grandes ciudades de Europa esto ocurre, es decir, yo que sé, por ejemplo, en Múnich hay un parque monstruoso, o en el propio Londres, que tú has estado un montón de veces, pues está Hyde Park y muchísimos más. Yo las veces que he estado más sorprendido la cantidad bestial de espacios verdes que hay y son cosas que encajan con la ciudad también. Esto, por ejemplo, con mi experiencia en Barcelona, eso no pasa. Es todo edificios, los parques son diminutos, están más grandes en el municipio que te he dicho en el que resido. Y nada, un poco esa reflexión de, oye, podemos absorber toda esta gente que quiere vivir en las ciudades, que viene pues o de fuera de España o de municipios más pequeños o de pueblos, de comunidades, pues, yo qué sé, pues, Extremadura, Castilla y León, lo pongo como ejemplos, pero hay más, lo sé,
que vengan todos aquí. Yo lo veo insostenible a largo plazo y creo que va a bajar muy considerablemente la calidad de vida en general de toda la gente que resida en estos municipios o las grandes ciudades. Y nada, eso era un poco todo. De nuevo, muchas gracias por el programa, me ha encantado el de hoy y nada, que vaya muy bien. Lo trágico, Jaume, no es cuando una ciudad se llena de gente, sino cuando una ciudad se vacía, un pueblo se vacía. Si vives en una ciudad que es atractiva o en una comarca que es atractiva para gente de fuera que viene a vivir allí, pues eres afortunado. Vives en un lugar deseable. Habrá jóvenes, niños, en fin. Sabrás que eso tiene continuidad. En fin, date un paseo por la provincia de Teruel o la de Soria y verás lo triste que es ver cómo un pueblo se muere porque apenas queda gente. Y los que hay son todos mayores de 70 años. Las casas se abandonan, los tejados se caen, no hay nada más triste que ver un pueblo abandonado o semiabandonado, y la España interior está lleno de ellos, ¿eh? El mundo recuerda que merece la pena porque estamos nosotros en él para disfrutarlo. El mundo sin seres humanos no merecería la pena, simplemente. Respecto a lo que comentas, tiene más que ver con la ordenación urbana de un municipio dado que otra cosa. No sé cuál es tu municipio, es algo que no nos has dicho. Pero si es pequeño y para crecer necesita, pues como has comentado, talar bosques y acabar con zonas verdes, pues quizá no merezca la pena. Pero eso, claro, depende de las autoridades municipales. Bueno, y de la propia autonomía, que en este caso es Cataluña, que es la que hace el Plan General de Ordenación Urbana. Pero vamos, en España no tenemos problema de suelo, ¿eh? Puede haber problema de suelo en lugares muy concretos, las islas y ciertos lugares en el norte de España, donde efectivamente no hay suelo, porque es muy montañoso, porque está la montaña y el mar, pero en el resto de España lo que sobra es suelo. Nuestro país está muy poco densamente poblado y lo que sobra es suelo para edificar. Nada que ver, por ejemplo, con Inglaterra, que el suelo es mucho más escaso porque hay mucha población en muy poco espacio. Bueno, algo similar a lo que sucede con los Países Bajos, con Bélgica, con ciertas zonas de Alemania, de Suiza, lugares donde además, por su propio hábitat, basado, ya sabes, en casas bajas de 1 o 2 plantas, con jardín, desperdician grandes cantidades de suelo además en Centro Europa eminentemente fértil. En España no sucede nada de eso. Nuestras ciudades son muy compactas, son en altura, y se aprovecha el suelo al máximo. A ver, que en España vivamos en ciudades compactas no se debe a cuestiones medioambientales, sino culturales. Algo parecido sucede en Portugal o en Italia. Estas ciudades compactas permiten acoger a más gente, disponer de mejores sistemas de transporte público y poder tener más espacios verdes, tanto en el centro como en las afueras de la ciudad. Es decir, estas ciudades compactas mediterráneas tradicionales luego han resultado ser más sostenibles, pero el origen de que sean así no es medioambiental, digamos casi que es romano. Es cierto que, ya que has sacado el caso de Londres, que en Londres hay grandes espacios verdes, caso de los grandes parques reales como el Hyde Park, el St. James, el Regent's o el de Greenwich, pero eso es a costa de que la mancha metropolitana sea gigantesca. Bueno, eso y la manera en la que viven los londinenses, que es en casas bajas. Incluso cuando viven en apartamentos, rara vez superan las 2-3 plantas. A ver, los que no conocen Londres creo que no son conscientes del tamaño de la ciudad sobre el terreno. Y el área metropolitana de Londres tiene, el metropolitana que va más allá del Greater London, tiene unos 14 millones de habitantes. Pero en una superficie muy grande, de unos 9.000 kilómetros cuadrados. Eso es el equivalente a la provincia de Lugo, bueno, casi lo mismo que todo Navarra. La Comunidad Foral de Navarra creo que son 10.000 kilómetros cuadrados. Bien, en Madrid, solo en la ciudad del municipio, hay 3,5 millones de personas en unos 400 kilómetros cuadrados, incluso algo menos. El término municipal es algo más grande, pero el Monte del Pardo pues no se puede edificar. Y ya el Monte del Pardo creo que son algo así como 200 kilómetros cuadrados. En el área metropolitana de Madrid hay unos 6 millones de personas, en aproximadamente unos 1.500, 1.600 kilómetros cuadrados. Es decir, poco menos que la superficie de Guipúzcoa. Es mucha gente en muy poco espacio. Y a pesar de eso, hay un montón de suelo sin edificar, porque todas las ciudades de la corona metropolitana son también muy compactas. Ciudades como Alcalá de Henares, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón tienen entre 150 y 200.000 habitantes, pero se pueden recorrer a pie porque están hechas en altura. Esto sucede algo parecido en Barcelona, ¿eh? Es muy, muy similar.
La Barcelona, la diferencia con Madrid es que tiene unos límites geográficos, la montaña por detrás, el mar por delante, cosa que en Madrid no existen. Bien, en Londres no pasa nada de esto. Los 9.000 kilómetros cuadrados de área metropolitana que cubren, aparte, como he dicho ya, del Greater London, varios condados como Essex o Hertfordshire o Kent o Surrey, están llenos de edificaciones de una sola planta. De hecho, la voluntad de las autoridades municipales en todo el Reino Unido es densificar en la medida de lo posible las ciudades. No solo en Londres, es Birmingham, es Manchester, en fin, que están muy extendidas, porque cada vez les queda menos suelo. Así que no es problema que se junte mucha gente en el mismo lugar. Esto no hace menos vivible un lugar, al contrario. Es como estén. Si a mis antepasados les dices que Madrid va a tener tantos habitantes como ahora, no se lo creerían. Te dirían, de hecho, que eso es imposible. ¿Cómo se van a meter allí 6 millones de habitantes? Pero estás loco. Solo en la Comunidad de Madrid hay casi 7 millones de habitantes. Casi todos esos y metidos en torno a la capital, pero vamos, dirían que no se podría. Y ya ves si cabe. De hecho, la calidad de vida del madrileño actual es mucho mejor que la del madrileño de hace 2 siglos, la del Majo de Goya. Tiene más espacios de ocio y asueto, mucho mejor acceso a agua potable, saneamientos, calles limpias e iluminadas y, en fin, una esperanza de vida que les hubiese parecido de ciencia ficción a los majos aquellos. Luego, respecto al aire, que es la otra cosa que se suele decir ya, pero el aire se termina contaminando. La polución ambiental en el mundo industrial es alta por, en fin, los vehículos, la generación de electricidad, en el caso de Europa cada vez menos, pero podemos decir sí que los vehículos echan algo de humo. Bien, pero es que nuestros antepasados tampoco vivían en ciudades con el aire especialmente limpio. En las ciudades el aire era mucho peor que el actual, incluso con todo nuestro tráfico actual. Nuestros ancestros tragaban cantidades ingentes de humo diariamente, proveniente de la leña y del carbón vegetal. No digamos ya la pituitaria que tenían a prueba de bombas. Lo primero que nos llamaría la atención si viajásemos al pasado, aparte de encontrarnos con una pobreza abyecta, sería el olor. Tendríamos serios problemas para sobrevivir un día en el París del siglo XVIII, el Madrid del XVII o la Roma del siglo I antes de Cristo o después de Cristo, el olor que había. Bien, eso todo lo padecían nuestros antepasados en mundos no industriales y siendo muchos menos. Pero bueno, que el hecho de que aumente la población no es necesariamente malo, aunque entiendo que hay lugares donde es francamente difícil por accidentes geográficos que lo impiden o porque los habitantes de ese lugar han decidido frenar el crecimiento, que es algo perfectamente legítimo. En ese caso, los dueños de un lugar son siempre sus pobladores. Es a quien corresponde en última instancia decidir en qué tipo de ciudad quieren vivir. Bien, vamos ahora con Chimo, que nos habla de inmigración y delincuencia. Saludos, Fernando. Como siempre, enhorabuena por tu programa. Soy Chimo de Valencia y te mando este audio en relación al vídeo que subiste sobre la posible relación entre inmigración y delincuencia. En él venías a refutar una frase de Santiago Abascal en la que hablaba del hartazgo de la ciudadanía española para con los delitos graves cometidos por inmigrantes ilegales. De hecho, Abascal hablaba de ilegales, ni siquiera utilizaba, por lo menos en ese titular, la palabra inmigrantes. Y, sin embargo, tú a lo largo del vídeo hablabas de inmigrantes en términos generales. Entonces, mi pregunta sería, en esas cifras que manejabas a lo largo del vídeo, ¿cómo se integra a la inmigración ilegal? Es decir, ¿está contemplada? ¿Hay una estimación? Porque entiendo que por la propia naturaleza de la inmigración ilegal, una parte, no sé si grande o pequeña, no estará contabilizada. No sé, la pregunta me viene porque me imagino que habrá que utilizar algún método, algún mecanismo corrector para que los números que nos da, vamos a ver, la proporción que se saca relacionando inmigración y población carcelaria, que tampoco es que me parezca el dato más, no sé, más exacto, aunque entiendo por qué lo haces y es cierto que a lo mejor no hay ningún otro que
que, nos, que venga a determinar con exactitud en qué medida se delinque en España, pero podemos convenir que es tirar a lo corto, es tirar por lo bajo. Aún así, te compro el argumento porque es verdad que yo no encuentro otro mejor, pero lo que ya no me convence tanto es en qué medida se puede extrapolar los datos de la relación que estableces tú a lo largo del vídeo a los que se establecerían si hubieras usado exclusivamente los datos de la población de inmigrantes ilegales. Y nada, esta es la pregunta. No sé si ha quedado clara. En todo caso, gracias por escucharme y gracias por todo lo que haces. Un saludo y hasta otra. Lo que dijo Santiago Abascal, Chimo, aquel día, esto es a principios de julio, con la crisis aquella de los menas, fue lo siguiente, y voy a buscarlo. Dijo esto: los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, machetazos, robos y violaciones. Casi siempre a manos de los mismos, que son los ilegales que el PP y el PSOE insisten en traer a España. Bien, esto es lo que dijo. Dijo ilegales, evidentemente se refería a inmigrantes ilegales. Hace un año hubo un asesinato en la plaza de Tirso de Molina en Madrid, no sé si la recordarás, Chimo. La dueña de una tienda, una mujer muy conocida en el barrio, que es mi barrio, por cierto, murió de un navajazo. Bien, antes de que se supiese nada, no, acababa de suceder, vamos, Santiago Abascal puso lo siguiente en Twitter enlazando con la noticia. Decía lo siguiente: ni Sánchez ni su vicepresidenta se acordarán de esta mujer. No habrá minutos de silencio, ni portadas, ni programas especiales. Solo Vox se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos. Bien, a los 2 días se supo que el asesino, porque detuvieron, que el presunto asesino había sido un yonki de esos que menudean por la plaza de Tirso de Molina. Un yonki nacido en San Lorenzo del Escorial. Ya se sabe, el disparate migratorio del Escorial a Madrid que avalan todos los partidos. Es decir, que lo que hizo Santiago Abascal en aquel momento fue politizar un suceso como hacen siempre los de Vox. Siempre que hay inmigrantes de por medio, o creen que hay inmigrantes de por medio. Lo mismo, exactamente lo mismo que hace Irene Montero y compañía con la violencia de género y los infanticidios. Si el padre mata al niño, arman la de San Quintín. Si es la madre la que mata al niño, no dicen esta boca es mía o directamente buscan culpar al padre. Tienen que hacer unas contorsiones dialécticas que es maravilloso verlo, pero terminan culpando al padre. Con la derecha identitaria, que como bien sabes está focalizada con el tema de la inmigración, sucede algo parecido. Recordemos lo de Southport, de hace un mes en Inglaterra. Primero aseguraron que se trataba de un inmigrante ilegal y musulmán que había entrado en un bote por el Canal de la Mancha y además estaba en la lista de vigilancia del MI6. Luego se supo que era un chico de 17 años, hijo de unos ruandeses. El chico ya había nacido en Gran Bretaña, en Gales, en Cardiff exactamente, y sus padres eran inmigrantes de Ruanda completamente legales y que jamás habían tenido un solo problema con la justicia. Bien, les dio igual. Aparcaron lo de la ilegalidad y ya bastaba con ser inmigrante a secas, pero es que el chico ni siquiera era inmigrante, eran sus padres, daba igual. Es hijo de inmigrante y eso ya es una condición que se acompaña toda la existencia. Este mes pasado se produjo un triste suceso en un pueblo de Toledo, que también supongo que conocerás, en Mocejón. Lo recordarás bien porque fue en el mes de agosto. Bueno, un niño de 10 años fue apuñalado mientras jugaba al fútbol. Acto seguido, las redes sociales empezaron a proliferar rumores de que se trataba, y esto es textual, de un moro. Horas después supimos que el autor había sido un joven de la localidad con problemas mentales. Bien, en ese punto corrió el rumor de que era rumano o de origen rumano. No lo era, el chico es del pueblo de toda la vida, pero querían agarrarse a la idea de que era inmigrante, bueno, en este caso rumano y por lo tanto legal. Durante las horas que transcurrieron entre el asesinato y el anuncio de la policía con el nombre real del presunto asesino, hostigaron a los familiares del niño porque habían encontrado unas fotos suyas que estarían colgadas en internet mientras este hombre estaba en África, en un campamento de cooperación o algo así. Vamos, que tenían que utilizar el suceso en clave política. Esta vez, por fortuna, Santiago Abascal no se precipitó como había hecho el año pasado con lo de Tirso de Molina. Es decir, Chimo, que sea legal o ilegal les da igual. La van a armar de cualquier manera porque la tienen tomada con la inmigración. De la misma manera que las feministas radicales tipo Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y demás
utilizan la violencia de género en clave política. Les da igual qué es lo que le pase a las mujeres, son en clave política. Esa violencia sirve para que ellas hagan carrera, en una palabra, y se justifiquen a sí mismas. Pues con esto es igual. Además, en esto de la legalidad o ilegalidad de un inmigrante, ya comentaba el otro día en este vídeo que a diferencia de lo que sucede con el término inmigrante, que es un término fácil de objetivar, un inmigrante es todo aquel habitante de un país que no ha nacido en ese país y que no está naturalizado. Eso es un inmigrante, nada más. Con las categorías legal o ilegal, cuesta mucho más trazar las líneas, porque esas líneas se mueven continuamente. Ser inmigrante legal o ilegal depende de la voluntad política. Basta con que cambie una sola línea en una regulación para que un ilegal pase a ser legal o viceversa. Mira, puedes vivir en un país durante 5 años con un visado, estar perfectamente integrado en el país, trabajando, y que el visado te venza y que no te lo permitan renovar, por lo que sea. Ya automáticamente pasas a ser un inmigrante ilegal. Mira qué fácil. Bueno, esa es la razón por la que insistí en que es mejor utilizar el término irregular antes que ilegal. Cuando un inmigrante irregular entra en un país, lo primero que busca es regularizarse, cosa que, por cierto, consigue con relativa rapidez en cuanto encuentra un trabajo. Las normas para regularizar inmigrantes cambian continuamente, pero continuamente. De hecho, hay abogados especializados en esto porque tienen que estar al día de la cantidad de cambios que hay. Es decir, que esta línea entre legal e ilegal es tremendamente móvil. Eso lo sabe cualquier inmigrante. Pero están trazando una línea como si es que yo no estoy en contra de la inmigración, sino de la ilegal. Así que basta con que cambies un artículo y ya está, ya empiezas a estar a favor. No sé si me entendéis. Es que hablar de inmigración ilegal es algo muy vaporoso. ¿Qué es inmigración ilegal? La persona que acaba de llegar, sí, ese es un irregular, a la vista está. Pero basta con que un gobierno decida regularizarle, cosa que en España se hace cada cierto tiempo, y ya pasa a ser regular. Aquí hay una brecha considerable, además, entre la retórica de los políticos, que aseguran que van a hacer cada vez más difícil la inmigración y lo van a poner todo imposible, y la realidad sobre el terreno. Es que son 2 planetas, caray. Y esto sucede con todos los gobiernos. Mira, te voy a dar 2 datos. Los mayores niveles nunca alcanzados de inmigración legal, regular, en Estados Unidos se alcanzaron durante la presidencia de Donald Trump. A pesar de que estaba todo el día con que iba a hacer un muro altísimo y bien ancho y tal. Es cuando más inmigrantes regulares entraron. Porque la legislación favoreció que se regularizasen con muchísima facilidad. La inmigración legal al Reino Unido, posterior al Brexit, tocó su pico máximo durante el mandato de Boris Johnson, que ha sido el primer ministro más anti-inmigración, al menos de cara a la galería. En 2022 se superó una migración neta de 750.000 personas legales. ¿Por qué regularizan a toda esa gente? Bueno, simplemente porque están trabajando. Tienen empleadores que están interesados en seguir dándoles trabajo y no han presentado problema alguno. De modo que, como eso de legal e ilegal se mueve demasiado, no es posible hacer una estadística. Cuando además es lo de menos. Mira, si pongamos por caso un inmigrante marroquí te atraca por la calle, a ti que sea inmigrante o marroquí, te da igual. Lo que te preocupa es que te atraquen por la calle. Cuando me robaron la bicicleta el año pasado bueno, que fue en mi propia casa, en mi propio portal, en un cuartito que tenemos los vecinos, que una de las cosas que me dije a la policía es, igual ha sido un vecino, que es bastante común. Vamos, que sucede muy a menudo. Bueno, empezaron a decirme, no, eso han sido los inmigrantes de tu barrio, que no lo sé quién ha sido. Pero me da igual, a mí lo que me preocupó es que me robaron la bici. Nada más, pero lo que me preocupa es que te roben la bici, no que te la robe alguien que tiene un pasaporte de Guinea o un pasaporte de Marruecos, sino que exista ese tipo que robe la bici. El problema es la delincuencia, no el pasaporte de los delincuentes. Como el problema es el infanticidio, no si lo ha realizado el padre o la madre. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que tenemos hoy sesión doble. Primero nos habla de Telegram y de Pavel Durov y después de los problemas que hay con los alquileres. Habrá quien escoja ceder libertad a cambio de una mayor seguridad.
No es el caso de los gobiernos, que con la excusa de una seguridad que no proporcionan, cercenan libertades que les permiten control y propaganda. Si Pablo ha cometido un delito, el juez se lo hará pagar. Si está siendo coaccionado por un bastardo conchaveo jurídico gubernamental, lo tiene crudo. En todo caso, parece acusársele de malvado por omisión, lo que es un terreno resbaladizo para sus acusadores. De momento, rejas. La juventud se enfrenta siempre al imperativo biológico de un proyecto familiar propio sin garantías en la amplitud ni el éxito. Y siempre resulta posible, rara vez fácil y en ocasiones feliz. A la pregunta ¿por qué las cosas no son como yo quiero si he hecho lo que me ha parecido correcto?, la única respuesta es la bienvenida a la edad adulta. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 3 de septiembre, mañana 4, y estaré de vuelta. Hasta mañana.